Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con eso recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta fiesta de Santa Brígida se nos pone este Evangelio y también esta primera lectura de San Pablo, que aunque no van dirigidas a Santa Brígida, como es lógico, van dirigidas a todos, pero muestran un poco esta forma de hacer cristiana que es propia de los grandes santos y que ha de ser propia de cada cristiano. En la primera, la vida de la gracia. Nosotros no vivimos simplemente siguiendo los mandamientos de la antigua alianza, como si esos salvasen. No, en la mentalidad cristiana es muy diferente. Los mandamientos son solo el signo de la voluntad de Dios, de lo que es bueno para el hombre. Pero lo que salva es la gracia. Para poder vivir los mandamientos hay que vivir desde la gracia de Dios. Los mandamientos no son el principio cristiano, sino el fruto cristiano. El que es cristiano cumplirá los mandamientos porque tiene el Espíritu de Cristo. Por eso lo primero es vivir en cristiano, y allí nos lo pone muy bien este Evangelio de hoy. Yo soy la verdadera vid, mi Padre es el labrador, y todo sarmiento que no da fruto lo arranca. Está muy bien esto de ser como el sarmiento, inestados en Cristo, en la vid que es Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, nada hay que hacer, nada podemos hacer. ¿Y cómo uno se une a Cristo? Pues son dos los caminos que se unen: su palabra, seguir su palabra, sus enseñanzas, y a la vez vivir los sacramentos, porque en los sacramentos está esa presencia, y en la palabra está esta presencia de Dios que entra a nosotros, especialmente la Eucaristía. Si en la Eucaristía comulgamos a Cristo, es como estar en Cristo. Cristo está en nosotros. Si estamos en nosotros, tenemos la gracia suficiente. Si está en nosotros, tenemos la gracia suficiente para vivir bien, para vivir en Cristo, para vivir los mandamientos, para vivir como ha de vivir cada cristiano. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Si Cristo por los sacramentos está en nosotros y por su palabra realmente lo seguimos lo que nos enseña, Él está en nosotros, nosotros en Él. Y al que permanece en Él, no lo echan al fuego como los sarmientos, no se condena, sino que es salvado por el mismo Cristo. En el fondo la voluntad de Cristo es esta, es nuestra salvación, y que demos frutos. ¿Cuál es el primer fruto? El fruto de la santidad, que hace que no vayamos al infierno, sino que nos salvemos. Y ese fruto de la santidad lleva para nuestro bien, pero lleva también para el bien de los demás, y de ahí todas las obras de misericordia, materiales y espirituales. En el fondo, el truco de los cristianos es fácil: permanecer en Cristo, y para eso se nos han dado unos modelos, y así Santa Brígida es uno de estos modelos. Yo diría que poco imitables, porque son de estas
místicas que lo son ya desde niñas, aunque ella tiene una vida para nosotros dura, para aquel tiempo no tanto, porque es de una familia acomodada, se casa en plan con la aristocracia de la época, pero se casa muy joven, prácticamente casi una niña, tendrá 8 hijos y a los 30 y pocos queda ya viuda. Y es entonces cuando decidirá fundar pues esta orden que le llamamos la de la Santa Brígida, una orden religiosa, y se irá a Roma, vivirá casi siempre en Roma. De hecho, la casa madre, la que fundó ella, todavía continúa hoy en Roma, la misma casa, aunque estemos en el siglo XIV, y desde allí buscará lo que es la reforma de la Iglesia. Vive en una época, la misma época que Santa Catalina de Siena, y buscará lo mismo, que el Papa vuelva de Aviñón, que la Iglesia se estabilice, que se deje de tanta política controlada por el rey de Francia, que busque la santidad de sus hijos, la reforma. Y esa reforma podía venir porque ha habido ese siglo enormes teólogos e incluso enormes reformadores. En ese siglo XIV empezó con San Domingo de Guzmán, empezó con San Francisco de Asís y muchos otros, continuó con San Bonaventura, con la reforma de la teología, especialmente Bonaventura, pero también Santo Tomás de Aquino, con la reforma del derecho, con San Ramón de Peñafort y con tantos y tantos santos, un siglo de muchísimos santos en medio de una iglesia con muchos problemas. Y de hecho todos esos problemas irán, en vez de arreglarse, enquistándose a veces y explotando hasta llegar a la reforma protestante y lo que fue la reforma de verdad, la reforma católica que nos llevó al Concilio de Trento, pero eso ya pasarán prácticamente 200 años de toda esta historia, pero la historia continúa y todo tiene su relevancia. Una santa realmente en Cristo, una reformadora que pide no solo al Papa, sino también a los políticos. Europa está en plenas guerras. Ella será la que pedirá, igual que Santa Catarina de Siena, la paz para Europa. Hablará con los gobernantes, convencerá a algunos y a otros no. E irá contra esa mentalidad muy de esa época, de aquellos que se decían cristianos pero no tenían nada de cristianos. Lo único que les interesaba era el poder y el dinero. Algunos se convertirán, otros no. Y de esa conversión depende el futuro de Europa, ella preocupadísima, como Santa Catarina de Siena, por el futuro y el presente de Europa. Una Europa sin Cristo vivido se hunde. Y era lo que estaba pasando en ese siglo XIV en muchos lugares. En ese siglo XIII, ya el XIV. Para nosotros, importantísima la enseñanza, vivir en Cristo. Si el siglo XIII es siglo grandísimo, siglo XIV siglo de crisis, nuestro siglo es una mezcla de todo. Hay gente muy buena, hemos tenido grandes santos en el siglo XX, pero también la gran apostasía del siglo XX y XXI, donde la gente ha perdido la fe, donde cree que cada uno de ellos es un Dios que puede hacer lo que quiera. Nosotros hemos de volver a entrar en Cristo, a dejarnos ser sarmientos, a alimentarnos de Él, de su palabra, de sus sacramentos, vivir en Cristo para poder llegar nosotros y cuantos más mejor a la vida eterna.